En esta presentación voy a referirme a una pregunta que con frecuencia nos hacemos todos aquellos que nos interesamos en el tema del cambio climático y la transición energética. La pregunta es, ¿cómo es que si el cambio climático, siendo una amenaza tan grave, aún muchos países no han adoptado acciones realmente contundentes para contrarrestar la amenaza, sino que se limitan más bien a hacer promesas, a hacer declaraciones, mientras las emisiones de gases de invernadero aumentan año tras año? Comenzaré diciendo que, efectivamente, el panorama energético mundial ha comenzado a cambiar a medida que los países que más consumen energía adoptan sus primeras medidas para impulsar la generación y consumo de energías renovables y establecer planes para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Pero esas decisiones no son adoptadas solamente como una reacción ante la amenaza del cambio climático, sino que también se adoptan por razones de seguridad energética y porque el costo de las tecnologías energéticas renovables se ha reducido de tal manera que actualmente son muy competitivas ante la energía fósil, específicamente para la generación eléctrica. Lo que está comenzando a ocurrir es algo más complejo que un simple cambio de tecnologías, porque esta transformación va a crear una dinámica geopolítica distinta entre los países que va a afectar las estructuras de poder ligadas al sector energético. Se trata de una transformación muy importante en la que por supuesto ningún país quiere resultar perdedor, especialmente las grandes potencias. Recordemos que los países se comprometieron en París a contribuir con el logro de dos metas que están relacionadas entre sí. La primera es evitar que el calentamiento promedio del planeta alcance 2 grados centígrados, aspirando a limitarlo a 1,5 grados centígrados. Y para lograr esta meta será necesario alcanzar la neutralidad carbono mundial o el cero neto de emisiones de gases de invernadero en 2050. La trayectoria hacia el cero neto requiere una reducción de las emisiones de 45% para el año 2030 con respecto a las emisiones de 1990, y cada país debe rendir cuentas periódicamente ante Naciones Unidas del avance de sus esfuerzos para cumplir las metas. Los esfuerzos realizados hasta el presente han sido muy insuficientes. A pesar que algunos países reportaron pequeñas reducciones de sus emisiones, estas reducciones se diluyen con el aumento sostenido de las emisiones de otros países. El resultado agregado es que la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera ha seguido aumentando sostenidamente desde 2015, cuando se adoptó el Acuerdo de París en la COP21, hasta el presente. En este gráfico se puede apreciar claramente cómo las emisiones o la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se mantiene en aumento a pesar de que los países se reúnen todos los años en las famosas conferencias de las partes, las COP, para tratar de negociar una reducción. De tal manera pues que hasta el presente todas esas conferencias no han surtido ningún efecto en la reducción de las emisiones de gases de invernadero. Las reuniones internacionales de negociación sobre el cambio climático continuaron realizándose cada año para acordar muchos aspectos que quedaron pendientes del Acuerdo de París. La más reciente se realizó en Dubái en el año pasado. En esta lámina muestro un resumen de lo más relevante que allí se decidió. Lo primero fue que se hizo un llamado a los países a ir abandonando los combustibles fósiles y que esta acción debía acelerarse en la presente década. Asimismo, se decidió reconocer al gas natural como un combustible de transición hacia la neutralidad carbono mundial, lo cual fue un reconocimiento indirecto de que la transición abrupta o hacer una transición abrupta hacia las energías renovables puede ocasionar problemas de seguridad energética en muchos países. Con respecto a las emisiones de metano, sobre todo las emisiones de la industria petrolera, se acordó acelerar su reducción para el año 2030 y 155 países se comprometieron a reducirlas en 30% para ese año. Venezuela no se comprometió.
Además, se decidió darle un impulso a las tecnologías de aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, a la energía nuclear, a la tecnología de captación y almacenamiento subterráneo del dióxido de carbono y a la producción de hidrógeno verde e hidrógeno azul. Por último, se decidieron los objetivos globales de la adaptación a las consecuencias del cambio climático, pero se pospuso para las próximas reuniones el tema del financiamiento que deberá otorgarse a los países en desarrollo para que puedan adaptarse. Y este resultó ser un tema de mucha confrontación entre países desarrollados y países en desarrollo. Y es un tema que se viene arrastrando desde hace muchas conferencias. Y es muy lamentable porque degrada la confianza necesaria entre los países para seguir avanzando en el acuerdo. Mi análisis de los resultados de la reunión lo sintetizo en 4 puntos. El primero es que las negociaciones no están avanzando al ritmo necesario para resolver el problema climático. Luego, y en esto quiero ser enfático, un simple llamado al abandono de los combustibles fósiles es totalmente inefectivo. Eso no va a funcionar. Lo que se requiere es establecer responsabilidades concretas a los países, con plazos de cumplimiento y definición de la asignación de recursos para cumplir con el abandono de los combustibles fósiles. Más concretamente, si los países están verdaderamente de acuerdo en el abandono de los combustibles fósiles, debería entonces establecerse un tratado internacional que indique, por ejemplo, el orden de prioridad en que dejarán de explotarse las minas de carbón o los yacimientos petroleros. Por último, opino que hasta tanto ese llamado al abandono no se convierta en un mandato de derecho internacional, las inversiones en proyectos mineros y petroleros seguirán realizándose porque no existirá ningún impedimento legal internacional para seguir invirtiendo en carbón y en petróleo. Fue muy revelador unas declaraciones que se hicieron justo al finalizar la reunión de Dubái. Simon Steele, quien es el secretario ejecutivo de la Convención de Cambio Climático, es decir, un alto funcionario de Naciones Unidas, dijo que, aunque en Dubái no se pasó la página de los combustibles fósiles, esto era el comienzo del fin de los combustibles fósiles. Y es correcto, es decir, ciertamente los países admitieron que es necesario abandonar la energía fósil. Pero esa declaración, que repercutió en los medios informativos mundiales y cuya intención fue comunicar que la reunión de Dubái cumplió con su cometido, no refleja toda la verdad de lo que allí se conversó. Por ejemplo, no dice que el camino para abandonar el uso de los combustibles fósiles será difícil y largo, muy largo con respecto a lo que se requiere para cumplir el Acuerdo de París. Otra declaración, menos difundida por los medios, fue la del príncipe ministro de Energía de Arabia Saudita, que dijo que el texto resultante de la reunión ofrece alternativas, pero no afecta las exportaciones de petróleo. Y esto también es cierto, pero tampoco refleja toda la verdad. Y al lado de estas dos verdades, parciales y diametralmente opuestas, hay una tercera verdad. Esa tercera verdad es que el planeta incontestablemente se sigue calentando. El gráfico de la parte superior muestra la evolución de la temperatura atmosférica media global entre 1940 y 2022. Y allí se observa, en la curva roja, que el año pasado la temperatura estuvo no solamente por encima del promedio, sino también fue superior a todas las temperaturas medidas en el pasado. En el gráfico de la parte inferior se observa el mismo comportamiento para la temperatura de los océanos. Podemos entonces afirmar que si bien pudiera estar comenzando el fin de los combustibles fósiles, el cambio climático ya comenzó. Es decir, que claramente el cambio climático le lleva totalmente la delantera al abandono de los combustibles fósiles. Algo está limitando entonces la transición energética, y este gráfico nos muestra que no es el costo de las energías renovables, que proyectada en el gráfico en dólares por
por megavatio hora, sin subsidios, en el color azul claro, compite perfectamente y en algunos casos favorablemente con las energías fósiles proyectadas en color azul marino. Lo que frena la descarbonación no es el costo ni la escasez de energía limpia. En todos los países hay energía solar, y en buena parte de ellos hay también velocidades de viento suficientes para aprovechar la energía eólica. Lo que está ocurriendo es que hay una resistencia a la cooperación política entre los países, una resistencia que se explica por los intereses geopolíticos, como veremos a continuación. Antes de abordar el tema geopolítico, me gustaría recapitular cuáles son las perspectivas actuales de la transición energética. Y quiero hacer énfasis en que se trata de las perspectivas al día de hoy, porque esto puede cambiar a futuro. Primero, recordemos que nunca antes ha ocurrido una transición sustitutiva de fuentes energéticas. Lo que ha ocurrido en el pasado es que cada vez que surgía una nueva fuente de energía, ésta se adicionaba a las ya existentes. El carbón se adicionó a la leña, el petróleo y el gas se adicionaron después. Luego vinieron la hidroenergía y la nuclear, etc. Ahora bien, para que se pueda cumplir el Acuerdo de París, tiene que producirse un grado importante de sustitución, que es la sustitución de los combustibles fósiles por las energías renovables. Pero el cumplimiento del Acuerdo de París luce sumamente difícil. Si consideramos los esfuerzos que los países han prometido realizar en los informes que han sometido ante Naciones Unidas, la reducción de las emisiones sería solamente del 10% para el año 2030 versus el 45% que es lo que pide el Acuerdo de París. Y para 2050 la reducción sería de solo 25 a 45% versus la neutralidad carbono o cero neto de emisiones. De ser este el escenario, la temperatura media mundial del planeta estará alrededor de los 3 grados centígrados para la segunda mitad del presente siglo, según la ciencia. Y uno podría suponer que a medida que se vaya materializando este escenario de impactos verdaderamente catastróficos de tipo climático, bueno, se tendrían entonces que tomar medidas muy drásticas y muy urgentes. Ahora bien, todos los países necesitan tener seguridad energética, es decir, disponer de energía en todo momento, ininterrumpidamente, en cantidades suficientes y a precios accesibles. Este es un concepto que está estrechamente vinculado a los combustibles fósiles. Esa seguridad depende de la ubicación geográfica del país, de las alianzas del país con otros países, de su modelo energético y del entorno geopolítico en el que se encuentra. Podemos diferenciar así a un bloque de países que son productores netos de energía fósil, como lo son Rusia y Arabia Saudita, cuyo interés fundamental es la seguridad de la demanda de los mercados extranjeros. Luego está el bloque de los países consumidores netos de energía fósil, como son China, Japón, India, cuyo interés fundamental es la seguridad de suministro. Y por último están los países de tránsito, que son los países por donde pasan los oleoductos, los gasoductos, los tanqueros, y a estos países les interesa es el comercio entre productores y consumidores porque se benefician de las tarifas del tránsito. Ese tejido de intereses entre países productores, consumidores y en tránsito de combustibles fósiles va a cambiar radicalmente con la transición energética. Por un lado, van a surgir nuevas dependencias y causas de conflicto entre los países. Primero, conflictos por las materias primas que se requieren para la fabricación de las tecnologías de energía limpia, es decir, conflictos por el cadmio, por el litio, el cobalto, el níquel e incluso los minerales de tierras raras, ¿no? Pero también dependencias y conflictos por las tecnologías mismas, por los vehículos eléctricos, competencia con las celdas solares, competencia de aerogeneradores, etc., ¿no? Además, habrá riesgos inherentes
a la garantía de funcionamiento de las cadenas de suministro relativas al procesamiento y refinación de esas materias primas críticas y también relativas a la fabricación de los equipos. Se trata de riesgos de cuellos de botella, de escasez de suministros o disrupciones que pudieran ocurrir, qué sé yo, por un conflicto bélico, etcétera. Definitivamente, la energía, que siempre ha sido un factor geopolítico, pues va a cambiar con la transición. Las estructuras de poder de las regiones y de los países va a cambiar significativamente. Van a aparecer nuevos países que serán líderes energéticos. Va a haber una desglobalización parcial. Un mundo descarbonizado dependerá más de la electricidad y un mundo más dependiente de la electricidad tendrá menos comercio global de energía. Repito, un mundo descarbonizado va a depender más de la electricidad y un mundo más dependiente de la electricidad tendrá menos comercio global de energía. La Agencia Internacional de Energía ha estimado que un mundo con emisiones cero neto en el año 2050, el comercio total de energía será solo del 38% de lo que sería si se mantuviera en su trayectoria actual, es decir, en una trayectoria business as usual. Esto se debe a que la electricidad es más difícil y más costosa de transportar a través de largas distancias que la energía fósil, a pesar de los avances de la tecnología de transmisión eléctrica. Otra razón es que la dependencia de la electricidad importada crea más problemas de seguridad energética que la dependencia del petróleo importado. Y entonces los países van a tratar de depender menos de la electricidad importada. Porque la electricidad es más difícil de almacenar en caso de interrupción del servicio. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen lo que ellos llaman una reserva estratégica de combustibles fósiles, ¿no? Que son combustibles almacenados en el subsuelo, subterráneos, ¿no? En depósitos subterráneos. Entonces, cuando hay problemas en los países productores que reducen considerablemente su exportación de petróleo hacia los Estados Unidos, pues los Estados Unidos tienen entonces cómo abastecerse con esas reservas estratégicas. Pero la electricidad es mucho más difícil de almacenar, se almacena en baterías, pero es mucho más complicado y más costoso. Entonces, claro, los países en ese sentido prefieren más bien a los combustibles fósiles, ¿no? Otro aspecto geopolítico es que va a haber una mayor diversidad de actores en el mercado. Claro, por lo que mencioné anteriormente, las energías eólica y solar están presentes en casi todos los países, entonces todos los países van a ser productores, si así lo desean. Asimismo, otro aspecto geopolítico es que se producirán cambios importantes en las relaciones comerciales, sobre todo entre las grandes potencias. Y por último, se van a crear también nuevas alianzas entre países. Es decir, que la transición energética va a, digamos, a transformar completamente el panorama geopolítico de la energía tal como lo entendemos actualmente. Veamos primero el caso de Estados Unidos. Esta lámina contiene mucha información, pero voy a referirme solamente a lo más relevante de sus perspectivas energéticas. Estados Unidos es el principal productor y consumidor de petróleo del mundo y es el tercer consumidor de carbón, que es el combustible, digamos, que más emite gases de invernadero. Es el tercero detrás de China e India. Además es el segundo emisor de gases de efecto invernadero del mundo y 81% de la energía que allí se consume es energía fósil. En consecuencia, estamos hablando de un país que tiene una enorme responsabilidad en la reducción de sus emisiones de gases de invernadero. Las importaciones de petróleo en Estados Unidos venían creciendo rápidamente desde comienzos de siglo, pero ellos lograron estabilizar sus importaciones de petróleo en alrededor de 4 millones de barriles diarios. Y eso fue posible gracias al desarrollo de las tecnologías de fracturamiento de yacimientos petroleros y perforación direccional, que les permitió aumentar su producción propia.
es la famosa tecnología del fracking, ¿no? El fracking también les permitió aumentar su producción de gas natural, ¿no? Con lo cual pudo sustituir el uso del carbón por el gas natural en sus plantas termoeléctricas, como se puede apreciar en el gráfico donde vemos digamos que en la franja marrón que corresponde al carbón, vemos cómo se contrae, mientras que la franja azul brillante, que corresponde al gas natural, pues sencillamente se expande, ¿no? Y esa sustitución del carbón por el gas en las plantas termoeléctricas les permitió reducir un poco sus emisiones de gases de invernadero. Las importaciones actuales de petróleo en Estados Unidos provienen principalmente de Canadá y un poquito de México, ¿no? Y de otros países que los Estados Unidos consideran confiables. Y eso le aporta a los Estados Unidos estabilidad en su seguridad de suministro petrolero, ¿no? Lo que no está bajo el control de los Estados Unidos es la estabilidad de los precios del petróleo. Ese poder de estabilización de los precios está más bien del lado de Arabia Saudita y Rusia, que son socios en la llamada OPEP Plus, OPEP más, que significa OPEP más Rusia, porque ellos juntos no solamente producen más petróleo que Estados Unidos, sino que además tienen capacidad cerrada, es decir, que ellos tienen pozos cerrados que ellos pueden en cualquier momento abrirlos para aumentar su producción de petróleo o pueden cerrarlos para reducir. Es decir, que con ese mecanismo pueden incidir en los precios del petróleo, ¿no? Ahora bien, a los Estados Unidos los precios bajos les reduce la rentabilidad de la extracción por fracking, ¿no? Mientras que los precios altos, digamos por encima de los 90-95 dólares el barril, desfavorecen la competitividad de las industrias estadounidenses y afecta de manera importante el Producto Interno Bruto estadounidense. De tal manera que lo que le conviene a los Estados Unidos es que el precio se mantenga estable en una franja que está entre los 70 y los 90-95 dólares el barril. Y para que eso ocurra, los Estados Unidos hacen uso de todo su poder e influencia internacional, ¿no? Aparte de disponer de las famosas reservas estratégicas de petróleo para actuar en casos de emergencia. Pero hay otro mecanismo muy interesante que utiliza los Estados Unidos, que es el famoso mecanismo de las sanciones, ¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos sanciona a los países eh, donde se violan los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, hay sanciones sobre Rusia y sobre Irán, que son productores importantes. Eh, pero si bien digamos que el motivo de la sanción, tanto a gobernantes de esos países como a sus empresas, y en particular a sus empresas petroleras, obedece a aquello de la violación de los derechos humanos, los Estados Unidos también lo utiliza para tratar, digamos, de incidir en los precios del petróleo. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues sencillamente, cuando los precios están muy bajos y a los Estados Unidos no le conviene, pues entonces sencillamente los Estados Unidos hacen más rigurosa la aplicación de la sanción de tal manera de que baje la producción de esos países exportadores y al bajar entonces la producción, pues entonces el precio del petróleo sube. O por el contrario, cuando los precios están demasiado altos, cuando están muy elevados, pues entonces los Estados Unidos se desentienden un poco de las sanciones de tal manera de que estos países puedan violar la sanción, aumentar su producción y de esa forma entonces los precios del petróleo descienden, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Cuando ustedes vean que los Estados Unidos están aumentando la presión con las sanciones o están, digamos que relajando las sanciones, vean por dónde está el precio del petróleo y posiblemente encuentren allí la explicación. Veamos ahora cómo afectaría la transición energética a los Estados Unidos. En un escenario de transición energética, la mayor preocupación de Estados Unidos es la vulnerabilidad de sus cadenas de suministro de los minerales críticos que se necesitan
para la manufactura de las tecnologías limpias, ¿no? Porque el control de esos minerales críticos lo tiene China. Todos conocemos el enfrentamiento comercial, económico y tecnológico existente entre los Estados Unidos y China. China posee el 33% de las reservas mundiales de tierras raras y además controla el 50% de su suministro mundial, mientras que los Estados Unidos posee solamente el 0,03%, ¿no? Es decir, que Estados Unidos está en una desventaja muy grande con respecto a China, ¿no? Y eso hace que mientras esa realidad se mantenga, Estados Unidos no tendrá interés en acelerar la transición energética. No le conviene acelerar la transición energética porque le haría más dependiente de China para proveerse de esos minerales críticos, ¿no? Otro tema o otro aspecto es que la sobreproducción china de equipos de energía limpia que exporta a muy bajo precio, también es una fuente de fricción con Estados Unidos. Es decir, realmente China produce a muy bajo costo porque tiene una mano de obra sumamente barata, ¿no? Entonces, de esa forma produce equipos que no tiene competencia, o sea, en ningún país tiene competencia y entonces domina completamente el mercado, ¿no? Pero eso es fuente de fricción con Estados Unidos. La Secretaría del Tesoro expresó su preocupación por el desequilibrio económico que esto le ocasiona a Estados Unidos en una visita reciente a Pekín. Pero como los chinos, pues sencillamente no escucharon esta advertencia de los Estados Unidos, finalmente Estados Unidos decidió ponerle unos aranceles a los equipos chinos, incluyendo los paneles solares, las baterías, los vehículos eléctricos, etcétera, ¿no? Europa está procediendo a hacer lo mismo con los vehículos eléctricos, es decir, a ponerle un arancel de tal manera de que no afecte la producción de vehículos eléctricos en Europa, ¿no? Otro dato importante es que si Estados Unidos alcanzase el cero neto de emisiones en 2050, todavía seguiría consumiendo entre el 25 y el 50% del petróleo y del gas que consume en la actualidad. Y eso se debe fundamentalmente a que el petróleo se seguiría consumiendo para fabricar productos petroquímicos. En esta lámina vemos cuáles son las cadenas de suministro consideradas como críticas para los Estados Unidos en la transición energética, ¿no? Se trata entonces de las cadenas de suministro de materiales para los paneles fotovoltaicos, para la fabricación de las baterías de los vehículos eléctricos, para la fabricación de los sistemas de producción de hidrógeno verde y también para los aerogeneradores o turbinas eólicas. Esas cadenas de suministro son vulnerables por varias razones. La primera es la concentración geográfica de las minas de los minerales críticos, porque además de la China, que como ya mencioné posee el 33% de las tierras raras, pues Vietnam, Brasil y Rusia poseen el 16% cada uno. Es decir, que las tierras raras están concentradas solamente en esos cuatro países, mientras que el Congo suministra el 70% del cobalto mundial, ¿no? Indonesia el 40% del níquel, Australia produce el 55% del litio y Chile el 25% del litio, ¿no? Otro aspecto de vulnerabilidad es que el procesamiento de los minerales también está concentrado. China refina el 90% de las tierras raras y entre el 60 y el 70% del litio y el cobalto. Asimismo, el dominio tecnológico que posee China, con 60% de la capacidad mundial de fabricación de tecnologías fotovoltaicas, sistemas eólicos, baterías y el 40% de la fabricación de los electrolizadores que se utilizan para generar el hidrógeno verde. Sencillamente, pues China tomó la delantera y realmente pues es el líder en toda la tecnología actualmente, en toda la tecnología de energías limpias. Estados Unidos pues
importa el 70% de sus módulos fotovoltaicos y principalmente de China. Obviamente, para Estados Unidos no resulta atractiva la transición donde no exista seguridad de suministro de las cadenas. Y esto es importante porque en el pasado han habido interrupciones de la cadena de suministro por parte de China. Hubo una cuando el COVID-19, porque China pues sencillamente cerró muchas de las fábricas. Recuerden que China tomó, digamos, unas medidas drásticas, muy drásticas, que cerró ciudades completas por el COVID-19 y bueno, dejó de importar una gran cantidad de suministros, ¿no? Y asimismo hubo un problema de suministro con la invasión de Rusia a Ucrania y cada vez que se producen estas interrupciones de las cadenas de suministro, pues entonces eso incide en los costos de los materiales y de los equipos. Y cada vez que ocurre, pues sencillamente los países que importan sufren la consecuencia. ¿Cómo puede Estados Unidos reducir su vulnerabilidad? Bueno, por una parte, Estados Unidos puede desmantelar las instalaciones industriales con altas emisiones o cambiar al uso de combustibles más limpios. Por ejemplo, si bien los Estados Unidos cambiaron en sus plantas termoeléctricas el carbón por el gas, pues todavía poseen muchos procesos industriales que utilizan carbón, que también pudiese ser cambiado por gas. Entonces a esto se refiere la primera medida, digamos, de reducción de su vulnerabilidad, ¿no? Los Estados Unidos también puede intentar aumentar su producción propia de materias primas críticas, ¿no? Habría que recordar que Estados Unidos abandonó sus propias minas debido a que el bajo costo de la minería china hizo que la minería estadounidense dejara de ser rentable. Los Estados Unidos también puede diversificar y asegurar mejor sus cadenas de suministro extranjeras para protegerse de los retrasos e interrupciones que aumentan los precios de la materia prima. Recordemos que hay otros países que también tienen estos materiales críticos, no tanto como China, y bueno, los Estados Unidos pueden negociar, y lo están haciendo, con estos países para asegurarse el suministro desde estos otros países. Los Estados Unidos también puede reinvertir en la manufactura propia de equipos, lo que significaría una desglobalización, repito, desglobalización que crearía empleos. Es desglobalización porque ya entonces los equipos no se estarían fabricando en el exterior para traerlos de nuevo a los Estados Unidos, sino que se fabricarían directamente en territorio estadounidense. Y por último, los Estados Unidos también puede mejorar la gestión de los residuos para reciclarlos, sobre todo reciclar los componentes críticos de todas estas tecnologías modernas de generación de energía limpia, ¿no? Al reciclarlos entonces estaría reduciendo la dependencia de materiales importados y haría que su sector energético, además de limpio, sea sostenible. En esta lámina vemos un ejemplo de desarrollo tecnológico para el reciclaje. Es el robot Daisy de Apple, que puede desarmar más de 1 millón de iPhones por año y recuperar el aluminio, el cobalto, el cobre, el estaño, el oro y el paladio. Desafortunadamente todavía no se tiene una tecnología que pueda recuperar eficazmente las tierras raras, ¿no? Es mucho más difícil de extraerlo, aunque se está haciendo investigación para tratar de lograrlo, ¿no? Sería interesante entonces si este tipo de tecnología se puede replicar con los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables, es decir, no para desarmar los celulares, sino para desarmar, por ejemplo, las placas solares. Y en esta otra lámina tenemos una lista de tecnologías de energía limpia de Estados Unidos que están en desarrollo, es decir, que todavía no han alcanzado un grado comercial, sino que están siendo todavía desarrolladas, ¿no? Yo no voy a entrar en el detalle, pero yo creo que sí es importante retener de esta lámina, y creo que esto hay que ser enfático, que en cuanto a los Estados Unidos
logre perfeccionar estas tecnologías, la transición energética se va a acelerar significativamente. Veamos ahora el caso de China. China es de lejos el país que más consume carbón y es el segundo país más consumidor de petróleo. Detrás, pero no muy lejos de los Estados Unidos. Por eso no sorprende que sea el principal emisor de gases de invernadero, 30% del total. China anunció oficialmente que no cumplirá el Acuerdo de París para 2050, sino 10 años después, es decir, en el 2060. Esta imagen nos muestra la localización de las plantas termoeléctricas de China, que funcionan casi todas con carbón, que como sabemos es el combustible que más emite gases de invernadero. Son 3.037 plantas y tiene otras 172 en construcción. 60% de la electricidad china se genera en estas plantas termoeléctricas. El otro 40% principalmente es hidroelectricidad. Geopolíticamente, la vulnerabilidad de China radica en su dependencia de las importaciones de petróleo y gas natural. Lo importa del Golfo Pérsico, de Angola, de Brasil y cada vez más de Rusia. Esa vulnerabilidad es particularmente relevante por las sanciones que impone Estados Unidos a los gobiernos que violan derechos humanos, que ya le expliqué, ¿no? Y que en un momento dado podrían interrumpir los suministros a China. Podría pensarse entonces que a China le conviene la transición energética porque posee prácticamente todo el monopolio de las tecnologías y de las materias primas de las energías limpias, ¿no? De hecho, es el país que más ha invertido en esas tecnologías, pero en China están conscientes que los combustibles fósiles siguen y seguirán siendo su principal fuente de consumo energético por décadas, ¿no? Eso es así porque realmente la infraestructura que tienen de consumo de combustibles fósiles, me refiero a las plantas termoeléctricas de carbón y sus complejos industriales que funcionan con carbón, es gigantesco, ¿no? Entonces China está muy lejos de alcanzar la descarbonación o descarbonización. Por otra parte, el riesgo de la desglobalización en Occidente, que mencioné antes, y un término que es muy poco utilizado, que es el del nearshoring, son dos retos que tendrá que enfrentar China. Veamos qué es esto del nearshoring. El nearshoring es, en el caso de China, el traslado de las industrias extranjeras establecidas en su territorio hacia países más próximos de las naciones de origen de las industrias, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, una empresa de Estados Unidos decide trasladar sus industrias a China, pero luego, como China se convierte en un país que no es confiable en su operatividad, hay problemas de todo tipo, políticos, ideológicos, lo que sea, entonces sencillamente la empresa decide sacar sus industrias de China, pero no las regresa a los Estados Unidos, sino que sencillamente las trae, se las lleva a otro país que esté más próximo de los Estados Unidos para tratar de esa manera de compensar la pérdida de mano de obra barata china con la reducción del flete, y de esa manera, bueno, reduce los costos logísticos, ¿no? Y al mismo tiempo va a trabajar en un país que le resulte más confiable que China. Eso sin duda es, digamos que, una vulnerabilidad para China. Y del comportamiento de China como socio confiable va a depender que la desglobalización y el nearshoring del que habla Occidente no se profundice. Este gráfico nos muestra a los países donde se concentran las materias primas críticas para la transición energética. Vemos claramente cómo China domina no solo la minería de tierras raras, sino el procesamiento de la mayoría de las materias primas necesarias, la manufactura de baterías de todo tipo, de paneles solares de silicio y de otros tipos, y de los componentes de las turbinas eólicas.
También lidera en el uso de vehículos eléctricos y de instalaciones eólicas y solares. Miremos ahora con detalle, con algo más de detalle, las tensiones existentes entre China y los Estados Unidos. Esta es una relación que se ha vuelto más tirante en la actualidad que en décadas pasadas. Si estos dos países cooperaran en materia de cambio climático, el Acuerdo de París podría tener más posibilidades de cumplimiento. ¿Por qué? Porque estos son los dos países que más emiten gases de invernadero. Pero la cooperación entre estas dos potencias ha sido mínima y esto es crítico. Si el enfrentamiento en materia de cambio climático de estos dos países sigue escalando, podría debilitar la voluntad política de otros países de avanzar en la transición energética. Es decir, si los máximos responsables no hacen nada, pues otros países pensarán por qué yo debería hacerlo. Por el contrario, si en lugar del enfrentamiento y la desconfianza existiera una competencia limpia en materia de tecnología, de talento, de suministros, mercados y normativas, se podría acelerar la transición. Por el momento, en mi opinión, yo creo que China irá demostrando cada vez más su poder, aprovechando su posición dominante con los minerales críticos. Pero a medida que surjan nuevas tecnologías en Estados Unidos, en Europa y en Japón, y se produzcan cambios en la cadena de suministro, sobre todo en la localización de esas cadenas, la influencia de China se irá diluyendo. ¿Cómo podría ocurrir esto? Bueno, Estados Unidos y sus aliados podrían usar su poder económico y diplomático para impulsar la descarbonación. Eso lo pueden hacer creando una especie de club climático de países comprometidos con el cero neto, es decir, con la neutralidad carbono. Y ese club le impondría aranceles a los países que no pertenezcan a ese club, ¿no? Le impondrían sanciones, qué sé yo, a China, a Rusia. Por supuesto, esto que estoy mencionando ahora no es más que un escenario, es decir, es una especulación, pero eso pudiera ocurrir. ¿Qué puede hacer China para reducir su vulnerabilidad? Bueno, en primer término, puede diversificar su suministro de energía fósil y esto es precisamente lo que ha venido haciendo en buena medida con su estrategia denominada la franja y la ruta de la seda, ¿no? Que inicialmente fue lanzada para acceder a nuevos mercados para colocar sus excedentes de producción y servicios, ¿no? A bajo costo, ¿no? Luego, esa estrategia evolucionó con el crecimiento de China y ahora se orienta más bien a garantizar el acceso a materias primas, energía y alimentos para China, es decir, para traer materias primas, energía, alimentos y todas estas mercancías desde otros países hacia China, ¿no? Esa estrategia tiene alrededor de 1.000 proyectos en marcha en 145 países, principalmente países africanos, asiáticos y latinoamericanos. Y lo cuestionable de la estrategia es que la mayoría de los proyectos saca provecho de los marcos regulatorios ambientales atrasados de los países en desarrollo, ¿no? De tal manera que hacen proyectos en los cuales se respeta muy poco el ambiente y dejan una cantidad de impactos ambientales en esos países en desarrollo. En muchos casos sucede también que se invierte en proyectos que luego no se completan o no ofrecen los beneficios esperados por los países pobres, ¿no? Ocurre entonces que China presta el dinero, se gasta el dinero, los proyectos no funcionan y los países quedan endeudados con China y no tienen otra opción que pagar ofreciendo sus recursos naturales. En Venezuela tenemos ejemplos de esto que estoy diciendo. China también, para reducir su vulnerabilidad, podría desarrollar en su territorio la explotación del gas de esquisto, pero no domina la tecnología de fracking. Esa tecnología pues es una tecnología patentada en Estados Unidos y bueno, China sencillamente no tiene esa tecnología todavía. Otra medida que pudiera adoptar China es cerrar las termoeléctricas y generar electricidad limpia. Es una medida que tienen previsto realizar, pero el esfuerzo
hacer pues sencillamente gigantesco. Y por último, otra medida posible es aumentar la seguridad de sus plantas nucleares y promocionar los vehículos eléctricos, que son acciones que también ya se están realizando en China. En lo inmediato, China pues sigue invirtiendo en carbón y en energía proveniente del carbón, a pesar que afirma que tiene pues unos objetivos climáticos, ¿no? Aquí vemos que esta lámina nos muestra que va a aumentar su producción de carbón en 12% para 2025 y que continúa aprobando proyectos termoeléctricos a carbón equivalente a 2 plantas por semana. En el caso de Europa, tenemos todo un continente que no posee independencia energética. Europa importa el 58% de toda su energía. La Unión Europea es una unión económica y política, pero no es una unión energética. No hay integración energética entre sus países. Y por eso algunos países son más dependientes de la energía importada. Por ejemplo, el 64% de la energía que se consume en Alemania es importada y 81% en el caso de Grecia. 22% del consumo de energía en Europa es renovable, pero 69% es fósil. Europa adoptó la meta más elevada de reducción de sus emisiones para el año 2030, que es el 55%, y es el más ferviente impulsor del cero neto de emisiones para el año 2050. Todos sabemos que Rusia cerró el flujo de gas que exportaba a Europa en represalia por su apoyo a Ucrania en el enfrentamiento bélico actual. Como resultado, Europa, que importaba el 40% de su consumo de gas desde Rusia, vio reducida a la tercera parte esa importación. Y luego Europa pues ha previsto eliminar totalmente la importación para el año 2027. El mayor reto geopolítico de Europa es precisamente mejorar su autonomía energética. Y para ello, Europa tendrá que invertir más en energía renovable e incluso en energía nuclear para algunos países. Sin embargo, esa transición hacia las fuentes renovables deberá acompañarse de una cuidadosa importación de las materias primas críticas, ¿no? De qué países los va a importar, de tal manera de garantizar que esa importación va a ser continua, ¿no? E implica también posibles riesgos de suministro de tecnología. Por ejemplo, el suministro de paneles solares desde China, que puede pues, verse interrumpido, como mencioné en el caso de los Estados Unidos. O la importación de tecnología desde los Estados Unidos a Europa bajo una potencial administración de Donald Trump en ese país. Como sabemos, Donald Trump no es el mejor amigo de Europa. Pero Europa está obligada a resolver su dilema energético. La crisis desatada por el desabastecimiento del gas ruso elevó de tal manera el costo de la energía en Europa que se produjo una pérdida de competitividad internacional de sus empresas, una pérdida de competitividad de las empresas alemanas, de las empresas francesas, etc. Y de esa pérdida de competitividad apenas están empezando a recuperarse. El plan de descarbonización de Europa, que tiene un nombre específico, se llama el Pacto Verde, también es todo un reto, por cuanto se ha visto debilitado por el retroceso de los partidos verdes en el Parlamento Europeo. Asimismo, y creo que esto también es una lección por lo del gas importado de Rusia, deben procurar una mayor integración energética y conectividad transfronteriza de sus redes eléctricas para reducir las consecuencias en caso de crisis de suministro. Para resolver su crisis energética, Europa tiene un conjunto de medidas actuales y medidas potenciales. A corto plazo, buscó otros suplidores de gas y de gas licuado que le garantizaran el suministro al costo más asequible posible. Principalmente están importando gas licuado desde los Estados Unidos y desde Qatar y gas desde Noruega. Europa también intenta aumentar la importación desde Argelia, pero lo tiene difícil porque este país ha preferido en los últimos años aliarse con China
y con Rusia. Otras posibles opciones para Europa son Nigeria, Senegal y Angola. Pero Europa no desea nuevas dependencias de largo plazo con los combustibles fósiles. Y eso dificulta las negociaciones porque obviamente Nigeria, Senegal y Angola, ser unos países petroleros, pues están interesados más bien en contratos de largo plazo. Europa también debería fortalecer el Pacto Verde, cuyos objetivos y medidas aún no son suficientes para lograr la autonomía energética, porque de hecho el Pacto Verde no se diseñó para lograr la autonomía energética, sino más bien para reducir las emisiones de gases de invernadero. Eh, Sin embargo, bueno, pues no está fácil porque como mencioné, el pacto ahora va a tener menos promotores en el Parlamento Europeo. Otro reto que tiene Europa es lograr que la transición energética sea justa. Esto hay que entenderlo porque recordemos que ha habido malas experiencias como la del impuesto a las emisiones de gases de los vehículos en Francia, que condujo a la famosa crisis de los chalecos amarillos, que fueron unas protestas de calle que duraron todo un año. Asimismo, habría que recordar algo más reciente que fueron las protestas de los agricultores en toda Europa, en parte por los altos precios de la energía. No voy a entrar a explicar ahora los detalles del Pacto Verde Europeo, pero sí voy a dejarles esta lámina informativa para aquellos que quieran conocer un poco más acerca del Pacto Verde Europeo. Veamos ahora el caso de Rusia. 86% de la energía consumida en Rusia es fósil y no ha establecido metas para el desarrollo de fuentes renovables. Rusia ha previsto reducir sus emisiones en 80% para el año 2050 mediante el reemplazo del carbón por energía nuclear. Rusia es el tercer productor mundial de petróleo y el segundo productor mundial de gas natural. Rusia, al igual que China, declaró oficialmente que no va a cumplir el Acuerdo de París en 2050, sino en el año 2060. Geopolíticamente, Rusia depende mucho de sus exportaciones de petróleo, gas y carbón. En conjunto representan el 50% de su presupuesto. Si el mundo se aleja de los combustibles fósiles, Rusia va a tener problemas significativos. Rusia compensó la pérdida de exportaciones a Europa, aumentando las exportaciones hacia China, India y Turquía. Ahora, la guerra en Ucrania pues aumentó los precios de la energía, lo cual favoreció en primer término a Rusia propiamente, pero también a las grandes empresas petroleras. Sin embargo, afectó a los países pobres que tienen que importar sus combustibles fósiles, ¿no? De tal manera que los países pobres pues no ven con buenos ojos estas actitudes pues de Rusia, ¿no? Las perspectivas de alguna transición energética en Rusia están inmersas en la incertidumbre. Estos son totalmente inciertas. El flujo financiero desde los bancos para proyectos de energía limpia en Rusia es muy escaso, prácticamente no existe, y de todas formas aún no hay planes concretos oficiales para apartarse de los combustibles fósiles. Curiosamente, Rusia suscribió el Acuerdo de París, pero las declaraciones oficiales que vinieron luego reflejan una actitud escéptica ante el cambio climático y no se espera que la participación eólica y solar en la matriz energética rusa supere el 1% en 2035. La intensidad energética en Rusia es elevada. Recordemos que la intensidad energética es el inverso de la eficiencia energética, de tal manera que Rusia pues, es un país que energéticamente es bastante ineficiente, ¿no? Y eso es así porque aún funcionan muchos equipos industriales que son ineficientes. Pero está previsto que Rusia reduzca la intensidad energética en 56% para el año 2030. Pues de la única forma que se puede hacer, que es mediante la modernización de los sistemas. En cuanto a la política energética rusa actual, mencionaré solamente
dos aspectos. Ellos tienen previsto aumentar su producción y exportación de combustibles fósiles para 2035, es decir, que están intentando aprovechar lo mejor posible la llamada ventana de oportunidad petrolera, es decir, mientras todavía se siga importando petróleo, ellos van a tratar de vender la mayor cantidad posible. Y recientemente fijó una meta de reducción de sus emisiones en 30% para el año 2030, pero eso no tiene nada que ver con los combustibles fósiles porque piensan lograrlo con eficiencia energética y con reemplazo del uso del carbón por energía nuclear para generar electricidad. Pero seguirán produciendo y exportando carbón también. Es decir, que Rusia asimismo ve una ventana de oportunidad para el carbón en las próximas décadas. En el caso de India, lo que observamos es que estamos en un país que, bueno, el 88,4% de la energía que consume es fósil. Y bueno, pues India prácticamente produce muy poco petróleo, apenas 800.000 barriles por día, mientras que consume 4,8 millones de barriles por día. Es decir, que tiene que importar la mayor parte del petróleo que consume. Y bueno, en cuanto a la reducción de sus gases de invernadero, ellos pues anunciaron que no van a poder cumplir con el Acuerdo de París y que su neutralidad carbono solamente podrán alcanzarla para el año 2070. India, sin embargo, ha hecho una inversión significativa en energías renovables, particularmente en energía solar. Es el tercer país que más ha invertido en energía solar después de China y de los Estados Unidos, ¿no? Tiene 42 parques solares con una capacidad total instalada de casi 26 gigavatios, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tienen ese parque tan grande, aún están muy lejos de alcanzar su meta, que es de 300 gigavatios en el año 2030. Es decir, que a pesar que han hecho un esfuerzo importante, pues aún están muy lejos de alcanzar las propias metas que ellos se han establecido. Geopolíticamente, India, al igual que China, es altamente dependiente de sus importaciones de combustibles fósiles, ¿no? Y sin embargo, India tiene pues un compromiso firme con el cambio climático, ¿no? Y está haciendo pues inversiones significativas, sobre todo en energía solar y eólica, para tratar de cambiar su matriz energética. Sin embargo, es un país que crece económicamente, cuya población sigue creciendo, y eso pues aumenta considerablemente el consumo de energía y bueno, la energía que está más disponible en lo inmediato sigue siendo la energía fósil, ¿no? Entonces, claro, ellos están, digamos, de acuerdo con la transición energética, pero no tienen capacidad para avanzar con la celeridad que se requiere para cumplir con el Acuerdo de París, ¿no? Sus emisiones anuales de dióxido de carbono han aumentado hasta convertirse en las terceras más altas del mundo. Y bueno, al igual que Rusia, pues su infraestructura productiva, sus máquinas son ineficientes, de tal manera que su intensidad energética es elevada y la única forma de reducir esa intensidad energética es transformando sus equipos industriales para la producción industrial. Las estrategias que podría adoptar China para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, bueno, en primer término es la diversificación de su matriz energética, que es en lo que ya están trabajando, ¿no? Tratar de acelerar esa diversificación. Por supuesto que eso requiere pues inversiones de mayor cuantía, ¿no? Además, tratar de aumentar la eficiencia energética del uso del carbón, de tal manera de reducir ese consumo de carbón. También pudiesen hacer ajustes de políticas acerca del carbón, de tal manera pues que eso también incida en la reducción del consumo del carbón, ¿no? Y por último, sin duda tienen que hacer un esfuerzo de mejorar y ampliar su infraestructura de almacenamiento y transmisión de energía renovable, ¿no?
los sistemas de transmisión eléctrica pues son antiguos, deberían modernizarse y tienen un alcance limitado, ¿no? Entonces allí también tienen una gran limitación. Sin duda que el problema de la India es que tienen que hacer unas inversiones sumamente cuantiosas y bueno, al mismo tiempo tienen que atender toda una gran cantidad de problemas que tienen con la pobreza, etcétera. Pero la India sin duda es un país que está sumamente sensibilizado con el problema del cambio climático porque le ha tocado sufrir catástrofes debido a la alteración del clima, catástrofes muy importantes que siguen ocurriendo, ¿no? Entonces, eso pues ha sensibilizado a la población y es un tema sin duda importante para el país. En el caso del Medio Oriente y el norte de África, encontramos que esta es una región que posee casi el 50% de todo el petróleo mundial que puede extraerse fácilmente, es decir, el que se puede extraer a bajo costo, ¿no? Y también posee recursos extensos, recursos de energía solar y de energía eólica, ya que la región recibe el 25% de toda la radiación solar del mundo y además el 75% de la región experimenta vientos suficientemente fuertes como para instalar parques eólicos de gran escala. La geopolítica de la región es bastante compleja. El petróleo ha sido fuente de riqueza y prosperidad para ellos, pero también de graves conflictos, ¿no? Conflictos bélicos. Ellos están trabajando para diversificar su matriz energética, aumentando el porcentaje de las fuentes renovables en la matriz. Particularmente les interesa suplir a sus industrias con electricidad limpia y renovable, porque de esta forma reducen su consumo doméstico de combustibles fósiles que destinan a la exportación. Ese es el interés que tienen en las energías renovables para aumentar el volumen de petróleo destinado a la exportación. Asimismo, algunos países están invirtiendo en el desarrollo de la tecnología de captura y almacenamiento subterráneo del dióxido de carbono, lo cual tiene mucho sentido para ellos, porque de esa forma pueden seguir extrayendo petróleo con muy bajas emisiones de dióxido de carbono. Arabia Saudita, que es el principal productor de petróleo, está muy interesado en las tecnologías de energía limpia y eso obedece a una intención de ser a la vez un petroestado y un electroestado, ¿no? Eh, en otras palabras, Arabia Saudita está jugando a ganador, porque a futuro ellos verán que si lo que prevalece a futuro es el petróleo, pues entonces ellos seguirán siendo un petroestado, mientras que si lo que prevalece son las energías renovables y la transición energética, entonces ellos migrarán progresivamente hacia convertirse en un electroestado. ¿Qué opina la OPEP con respecto a la transición energética? Bueno, la OPEP opina que el petróleo y el gas tienen un papel garantizado por ser una parte esencial de la combinación energética en el futuro previsible. La OPEP considera también que la tecnología de captura y almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono jugará un rol muy importante en la descarbonación del petróleo y el gas. Es decir, que con estas dos afirmaciones lo que se traduce es en que la OPEP piensa que el petróleo seguirá jugando un rol importante porque podrá seguir produciéndose sin emitir gases de efecto invernadero gracias a esta tecnología de almacenamiento subterráneo del dióxido de carbono. Asimismo, la OPEP enfatiza la importancia del gas natural en la promoción de la sostenibilidad y el abordaje de la volatilidad del mercado y los desafíos tecnológicos. Y por último, la OPEP reconoce que ha habido un crecimiento rápido del mercado de los vehículos eléctricos y estima que para 2040 ese crecimiento representará el 12% del parque automotor mundial y esto pues incidirá en la demanda petrolera mundial en 8 millones de barriles por día, lo cual no sería un golpe mortal para la industria petrolera. Habría que decir que estos estimados de la OPEP no coinciden con los estimados por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía o de Bloomberg,
que estiman que el parque automotor de vehículos eléctricos va a crecer mucho más rápido de lo que ha previsto la OPEP. La estrategia que ha estado recomendando la OPEP a sus países miembros es, en primer término, aumentar las exportaciones no petroleras. Y esto es algo que ya ha venido ocurriendo porque las exportaciones no petroleras de los países de la OPEP crecieron de 55 mil millones de dólares en el año 2000 hasta 431 mil millones de dólares en el año 2020. Es decir, que se ha multiplicado por nueve veces en ese periodo, ¿no? Asimismo, la OPEP recomienda invertir en otros sectores. Arabia Saudita, por ejemplo, ha estado invirtiendo en polímeros y otros productos químicos. Los Emiratos Árabes han estado invirtiendo en aluminio, oro y diamantes. Y Guinea Ecuatorial ha estado invirtiendo en productos químicos y madera. La OPEP también recomienda la diversificación económica y esto es, bueno, precisamente lo que está haciendo Arabia Saudita cuando nos dice que va a aumentar la participación del PIB no petrolero del 16% al 50%. Y por último, la PEP también le dice a sus países miembros que es necesario promover el crecimiento del sector privado, es decir, establecer condiciones para atraer inversiones del sector privado de tal manera de que ese sector privado cree riqueza y sostenga la economía de los miembros de la OPEP, ¿no? Y por último, invertir en energías renovables como parte de sus esfuerzos de diversificación económica. Veamos ahora cómo se encuentra América Latina con respecto a la transición energética. América Latina es la región que más utiliza energías renovables en el mundo. Y bueno, esto obedece particularmente a las grandes inversiones que se hicieron en el pasado en hidroenergía. De tal manera que son las inversiones en hidroenergía las que hacen de Latinoamérica la región más limpia del mundo, ¿no? Y sin embargo, Latinoamérica no ha sabido sacar provecho de esa condición en los escenarios internacionales. No ha sabido sacar provecho porque no hay una posición común de América Latina con respecto al cambio climático. Y no la hay porque los países están, digamos, muy divididos, ¿no? Hay mucha divergencia política con respecto a numerosos aspectos, pero en particular con respecto al cambio climático, ¿no? Otro aspecto importante a destacar en América Latina es que tiene que hacer un esfuerzo para frenar la deforestación, porque, bueno, Latinoamérica goza de esos bosques tropicales inmensos que debe tratar de cuidar, de preservar, ¿no? Porque esos bosques absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y, bueno, si los deforestamos, entonces estamos dejando al planeta sin el único mecanismo que tiene para limpiar su atmósfera del dióxido de carbono. Y otro aspecto también importante es que Latinoamérica es algo así como víctima de injusticia climática internacional, porque siendo una región que emite muy poco realmente comparado con las otras regiones, es la que menos emite gases de efecto invernadero, pero sin embargo sufre las consecuencias de una manera, yo diría que dramática, ¿no? Lo acabamos de ver con las lluvias torrenciales y las inundaciones que ocurrieron en el sur de Brasil. Asimismo, Latinoamérica posee el 63% de las reservas mundiales de litio en el llamado Triángulo del Litio, conformado por Chile, Bolivia y Argentina. Y esto es muy, muy interesante porque eh, China pues se interesó en estos recursos de litio existentes en Latinoamérica y las empresas chinas ya están invirtiendo en litio en los tres países, adelantándose a los Estados Unidos y a Europa. Estados Unidos y Europa que ahora están preocupados por esa presencia china en Latinoamérica, pero que sin embargo pues sencillamente se descuidaron, se durmieron y bueno, los chinos entraron a comerciar con los países latinoamericanos rápidamente y ya establecieron pues sus empresas que están explotando las minas de litio en Latinoamérica. Veamos ahora cuáles son las condiciones geopolíticas de la transición energética en América Latina.
La energía fósil ha sido fuente de riqueza y prosperidad en varios países latinoamericanos, principalmente en los países productores y exportadores de petróleo, pero también ha sido fuente de conflictos y decadencia. Yo creo que Venezuela es un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo que no merece más explicaciones, ¿no? Ahora, la transición energética per se, yo creo que presenta retos y oportunidades muy interesantes en América Latina porque la región posee recursos eólicos y solares abundantes. Pero salvo contadas excepciones, salvo contados países, no genera la tecnología de su aprovechamiento. Y si no genera las tecnologías, pues entonces los países terminarán dependiendo de tecnologías extranjeras, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, la transición es un tema que requiere decisiones políticas difíciles y no pocas veces contradictorias. Los países que más han invertido en energía solar y eólica son México, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia. Y existen planes de desarrollo de hidrógeno verde en Chile, Brasil y Uruguay. Ahora, la transición requiere de inversiones extranjeras significativas, ¿no? Y lamentablemente no todos los países han sabido crear el entorno favorable necesario para atraer esas inversiones extranjeras en energías renovables en las proporciones requeridas, ¿no? Otro asunto importante, el cual hay que prestarle atención, es que las ONG ambientales locales han estado alertando acerca de los impactos ambientales tanto de la minería de los materiales requeridos para la transición como de la construcción de las infraestructuras necesarias para el aprovechamiento de las energías renovables, particularmente las líneas de transmisión eléctrica, ¿no? Y yo creo que las ONG tienen razón, porque la minería que se hace en América Latina es una minería que no respeta el ambiente, es una minería que deja impactos ambientales y sociales enormes, ¿no? Y entonces yo creo que esto es algo a lo cual debe prestársele mucha atención porque, como mencioné antes, pues la transición energética va a requerir un incremento muy grande de la actividad minera para producir todos esos minerales que se requieren para los sistemas, ¿no? Entonces, Latinoamérica está llamada a ser una de esas regiones donde la minería se va a incrementar considerablemente. Entonces, yo creo que es muy necesario que se piense en una minería distinta, una minería más respetuosa de las condiciones ambientales y sociales, ¿no? Finalmente, hay que mencionar también que se continúa subsidiando ampliamente a los combustibles fósiles en la región por motivos sociales. Y si bien el cambio climático es motivo de preocupación, el acceso a las fuentes de energía confiables y asequibles, como lo son en este momento los combustibles fósiles, pues entonces tiene mucho mayor prioridad para los países. Creo que es interesante destacar también que la región está explorando el papel de la energía renovable en el logro de sus objetivos de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, varios países tienen objetivos significativos de reducción de emisiones con plazos bien establecidos, ¿no? Otros todavía no lo tienen. Y hay países que lo tienen, pero aún no han diseñado planes concretos para alcanzar esos objetivos, ¿no? Asimismo, si bien las energías renovables reducen la dependencia de la energía fósil importada en varios países, sin duda existe el riesgo de pasar a depender de las tecnologías de generación, almacenamiento y transmisión de esas energías renovables. Creo que eso ya lo mencioné, ¿no? Y bueno, en la región existe también la idea de crear una OPEP del litio. Eso me parece muy, muy interesante porque crear una asociación de países productores de litio les va a dar, digamos, cierto poder de tener cierta influencia en las decisiones sobre el precio internacional y la abundancia del litio en los mercados, ¿no? Yo creo que ese es un tema al cual hay que hacerle seguimiento porque creo que es de particular importancia, ¿no? Bien, también que la mayor independencia energética que logró Estados Unidos con su petróleo no convencional, es decir, gracias al desarrollo de la tecnología del fracking,
y también debido a razonamientos ideológicos, llevó a varios países productores de petróleo en la región latinoamericana a buscar nuevas alianzas comerciales con otros países. Y bueno, esas alianzas se lograron con China, Rusia e Irán. Es decir, Estados Unidos antes le compraba a Latinoamérica eh, petróleo, ¿no? Pero una vez que desarrolló su producción propia, pues entonces pasó a comprarle cada vez menos a Latinoamérica. Y a la región no le quedó otra opción sino buscar nuevos clientes. Y los clientes que encontró fueron esos, China, Rusia e Irán. Ahora los Estados Unidos están preocupados por la presencia de esos países en Latinoamérica, pero en cierta medida ellos tienen una cuota de responsabilidad en que eso haya ocurrido. Finalmente, es importante destacar también que en la región persisten las inversiones extranjeras en petróleo, pero esas inversiones en petróleo, o las más recientes, quiero decir, le están dando preferencia a las áreas que tienen menos cuestionamiento ambiental, ¿no? Por ejemplo, en Guyana han estado invirtiendo costa afuera, ¿no? Offshore, que son localizaciones en las cuales si se produce algún impacto, el único impacto que se puede producir allí es un derrame petrolero que sería un impacto muy ocasional, ¿no? Que no se puede comparar con los impactos que ocurren, por ejemplo, si la localización fuera en un bosque amazónico, ¿no? En el bosque amazónico, porque allí los impactos ambientales serían considerables y múltiples, ¿no? Igualmente, las inversiones en Vaca Muerta, pues sin duda no es el Amazonas, ¿no? Y también inversiones que se están produciendo en proyectos que incluyen la descarbonización del petróleo mediante proyectos de captación y almacenamiento subterráneo del dióxido de carbono en Brasil, ¿no? Brasil, que es el único país que se ha interesado por el momento en ese tipo, digamos, de descarbonización del petróleo, ¿no? De tal manera que las inversiones más recientes pues están buscando sin duda alguna menos cuestionamiento ambiental. No puedo cerrar la presentación sin mencionar las condiciones en que de producción, consumo y exportación de gas natural de Latinoamérica, que como sabemos el gas natural pues es el gas de transición y entonces bueno hay una tremenda oportunidad para los exportadores de gas de la región, ¿no? Ahora, en la región el consumo ha aumentado en los últimos años, es decir, con el crecimiento económico, el crecimiento poblacional, pues ha habido una mayor demanda de gas, ¿no? De gas natural en la propia región, ¿no? Y bueno, varios países poseen reservas que no han desarrollado todavía. Es decir, ahí están los yacimientos, pero no son explotados, ¿no? Y son yacimientos que se pudiesen producir a bajo costo, ¿no? Es decir, que en principio serían un negocio competitivo, pero hay barreras importantes, ¿no? Que son las que mencioné anteriormente, no solamente políticas, sino también de la forma como se plantean los negocios, ¿no? Bueno, también hay recursos por encontrar, ¿no? Es decir, que en el mundo del petróleo y el gas, pues se define muy bien lo que es un recurso renovable, un recurso petrolero ya comprobado, de recursos que se calculan y que se estiman que existen, pero que todavía no se han encontrado, ¿no? Y el estimado para América Latina es considerable, ¿no? Son 15 mil millones de pies cúbicos para producir 15 mil millones de pies cúbicos al día, ¿no? Y mientras hay pues esos recursos que todavía no se desarrollan y recursos adicionales por encontrar, pues en la región persiste un déficit de gas natural, ¿no? Es decir, que hay una demanda insatisfecha y entonces pues tiene que haber importaciones y si no se hace nada para desarrollar esos recursos, esos yacimientos, pues seguramente seguirán ampliándose las importaciones. Y yo creo que aquí Venezuela tiene una gran oportunidad porque Venezuela tiene unas reservas importantísimas, muy grandes. Las reservas más grandes de Latinoamérica están en Venezuela, ¿no? Eh, y bueno, eso sería una tremenda oportunidad para Venezuela si logra, bueno, crear las condiciones necesarias para atraer las inversiones necesarias para poder explotarlas, ¿no? De forma, pues, barata y limpia.
Las conclusiones que se pueden establecer a partir de esta extensa presentación son las siguientes. En primer término, que el camino de la transición no es único. No es único, no hay una receta universal para la transición porque cada país parte de condiciones iniciales distintas, ¿no? E incluso tienen distinta disponibilidad de recursos, de accesos financieros y tecnológicos, de tal manera que no es posible que todos los países pues tengan la misma trayectoria para completar su transición. En cada caso pues será diferente. Número dos, que la transición a un sistema seguro, confiable, sostenible y asequible requiere realmente de un esfuerzo enorme de desarrollo de infraestructuras y todo lo que es el cambio del parque automotor, las plantas termoeléctricas, etcétera, ¿no? Y bueno, todo eso también requiere cadenas de suministro muy sólidas, ¿no? Cadenas de suministro confiables y que realmente permitan que la producción de los sistemas y el mantenimiento de los sistemas esté garantizado. Otra conclusión que creo podemos extraer de la presentación es que el petróleo y el gas tienen posibilidades de resiliencia, es decir, que seguirá siendo utilizado, no en la misma proporción que actualmente, pero el petróleo y el gas seguirá estando en el mercado. La transición no va a eliminar los riesgos de seguridad energética, sino que va a cambiar la naturaleza de esos riesgos, ¿no? E incluso va a crear nuevos riesgos que van a tener que gestionarse. Por otro lado, las políticas de relocalización de las cadenas de suministro de materiales críticos, yo creo que van a tender a aumentar el costo de la transición energética y va a retrasar el ritmo de la transición. Otras conclusiones son que, bueno, a pesar del bajo costo de la generación eólica y solar, aún se va a necesitar mucho apoyo gubernamental y sobre todo apoyo normativo para acelerar la transición. Asimismo, que las tecnologías de almacenamiento subterráneo y el hidrógeno verde sin duda van a ser esenciales, fundamentales para lograr la neutralidad carbono en el año 2050, pero en la actualidad siguen siendo todo un reto porque aún no se han desarrollado modelos de negocio viables para estas tecnologías, ¿no? El acceso de los países en desarrollo a los mercados financieros globales para los proyectos es limitado. No mencioné esto en la presentación, pero es algo que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Es decir, el costo de la financiación para los países en desarrollo ha aumentado, ¿no? Y claro, al haber limitaciones de acceso al financiamiento global, pues yo creo que entonces en respuesta a esto, los bancos multilaterales tienen que actuar. Los bancos multilaterales tienen que hacer mucho más al respecto de lo que están haciendo en la actualidad para que los países en desarrollo efectivamente puedan desarrollar sus proyectos. Y mi última conclusión es que la transición pues definitivamente va a ser larga, va a ser bastante larga. La energía fósil no desaparecerá tan rápido del mercado. Yo creo que esa es una percepción válida en este momento. Quizás cambie un poco en el futuro. Y yo creo que la pregunta válida que dejo como reflexión para todos es entonces, ¿por cuánto tiempo más va a seguir el Acuerdo de París en una especie de lista de espera? Gracias a todos por su atención.